El hombre se encontró con una escena aterradora mientras comía. El suelo de la prisión se levantó bruscamente sin previo aviso. Esta situación repentina lo asustó hasta el alma. Vio como algo peludo y desconocido emergía lentamente del suelo. El hombre quedó paralizado de sorpresa. Su mente quedó en blanco. Lleno de temor creyó que había visto un fantasma, justo cuando aún temblaba y sus piernas flaqueaban. Se sorprendió al descubrir que de allí en realidad salió una persona. Resultó ser un anciano preso del piso inferior. Había excavado un túnel durante 5 años sin descanso, y por error terminó llegando a la celda de Arturo. Quizás todo era un destino dispuesto por el cielo. El anciano no solo se convirtió en el salvador de Arturo, sino que también le trajo una enorme fortuna. Después el anciano lo invitó emocionado a visitar su celda. Tras 3 años de soledad Arturo por fin no estaba solo. Ya no necesitaba contar aburrido las piedras en la pared. Cuando Arturo entró en la celda del anciano, se quedó asombrado al instante. Era prácticamente una suite de lujo. No solo había una silla cómoda, también una gran variedad de libros. Sin saber que todo aquello era un tesoro invaluable. Era el conocimiento de toda la vida del anciano. Si Arturo estaba dispuesto a ayudar a cavar el túnel, el anciano compartiría todo con él. Le enseñaría economía, matemáticas, filosofía y más. De todos modos no tenían nada más que hacer. Arturo lo aceptó con gusto. Aceptó sin dudarlo. Pero nadie pensó que justo cuando iban a empezar, de repente escucharon los pasos aterradores del guardia. Arturo saltó como un conejo asustado, y corrió a su celda a toda prisa. A contrarreloj antes de que llegara el guardia. Dejó preparado el cubo de basura en orden. La abertura de la puerta de la celda se abría solo 2 veces al día. Una era para recoger la basura, la otra para traer la cena. El resto del tiempo era relativamente seguro. Podían hacer lo que quisieran, sin preocuparse por ser descubiertos. Luego el anciano cortó un mechón de cabello, usó las chispas de las piedras para encenderlo, y después encendió una vela. Luego se metieron en el estrecho túnel, y comenzaron las duras labores de excavación. En ese espacio tan angosto, excavar era muy difícil. Según el progreso actual, calcularon que en 3 años y medio llegarían a la superficie. Pero un día durante el descanso, Arturo descubrió sin querer un secreto del anciano en un libro. Resultó que había sido militar. Arturo se entusiasmó de inmediato. Le exigió con firmeza que le enseñara esgrima. Si no dejaría de cavar. Arturo solo quería que el día que saliera, pudiera vengarse de quienes lo traicionaron. El anciano sin más opción, tuvo que enseñarle artes marciales. Y el secreto era que en el mundo la velocidad lo vence todo. Debía lograr pasar la mano por una gota de agua sin mojarse. Tras la enseñanza, el anciano continuó cavando el túnel, y dejó a Arturo practicando solo. Después de un tiempo de entrenamiento, el anciano desmontó una tabla de la puerta para usarla como espada de madera. Con dedicación enseñó a Arturo esgrima. Después de la práctica, Arturo aún tenía que estudiar economía, y estudiaba con mucho esfuerzo. Arturo cavaba con empeño el túnel. Mientras seguía estudiando, trabajaba y estudiaba sin descuidar nada. Tras medio año de esfuerzo agotador, la esgrima de Arturo progresó rápidamente. El anciano pronto fue derrotado. Ya no era rival para Arturo. Por la noche mientras charlaban, Arturo se enteró entonces de que el anciano había sido secretario de un noble de espada. Se decía que su amo dejó una enorme fortuna al morir. Napoleón lo encarceló aquí para obligarlo a revelar la ubicación del tesoro. Lo mantenía preso para que reflexionara. Lo inesperado fue que Arturo, también por ayudar a Napoleón a enviar una carta, fue traicionado y encarcelado allí. Con su esfuerzo diario de excavación, la luz de la victoria parecía estar cerca. Cuando el anciano golpeaba con todas sus fuerzas la roca, de repente abrió mucho los ojos, al descubrir emocionado unas raíces de plantas. Eso significaba que ya no estaban lejos de la superficie. Ambos estaban eufóricos. Arturo corrió a buscar el cincel, deseoso de presenciar el milagro. Pero antes de que pudieran alegrarse, el desastre llegó de repente. De pronto el túnel comenzó a temblar violentamente, y se oyó un estruendo ensordecedor. El túnel se derrumbó, sepultando vivo al anciano. Arturo regresó angustiado, y desesperado quitaba las piedras. Con todas sus fuerzas sacó al anciano. Pero cayó un plato desde arriba. Sin duda habían excavado en la dirección equivocada otra vez. Este giro inesperado destrozó el corazón de Arturo. Y algo aún peor sucedió. El pulmón del anciano fue atravesado por una piedra. Ya estaba al borde de la muerte. En su lecho de muerte, con voz débil pidió a Arturo que abriera la piedra debajo del libro y sacara algo de allí. Cuando Arturo quitó apresurado las piedras, dentro había un mapa del tesoro. Esto dejó a Arturo totalmente sorprendido. El anciano le advirtió con seriedad a Arturo que al escapar debía usar esa riqueza para hacer el bien, y jamás cometer crímenes. Arturo lo guardó en su corazón. Después el anciano exhaló su último suspiro. Las lágrimas de Arturo brotaron de inmediato. En ese instante sintió que el mundo se derrumbaba. Desde entonces volvió a quedar solo y desamparado. Pero justo en ese momento crítico, un guardia llegó sin previo aviso a traer la comida. Arturo entró en pánico, y se escondió rápidamente detrás de la pared. El guardia gritó impaciente durante un buen rato.
pero no obtuvo respuesta alguna. Sin otra opción, se inclinó para revisar dentro de la celda. Cuando vio al anciano inmóvil en el suelo, el guardia se asustó, y corrió a informar. Arturo apresurado cubrió la entrada del túnel, sin atreverse a perder tiempo, y huyó rápidamente. Después entraron guardias con un saco mortuorio sin mostrar emoción. No tenían ninguna compasión, y metieron al anciano bruscamente en el saco. Pero Arturo no se fue. Siguió escondido en silencio bajo el túnel. Cuando los guardias se marcharon, Arturo volvió furtivamente a la celda, mirando el cadáver del anciano. Un pensamiento como un rayo cruzó su mente, y surgió una idea asombrosa e inesperada. Poco después, el altivo alcaide llegó con sus hombres a la celda. Miró el cadáver del anciano con frialdad. Solo pensaba en deshacerse del asunto rápidamente. Después de todo, la prisión estaba en una isla aislada. Solo podían enterrar al anciano en el vasto mar. Pero justo en ese momento crucial, el guardia volvió a la celda de Arturo a traer comida. Y nuevamente no escuchó respuesta alguna. Entonces abrió la puerta apresuradamente, ansioso por entrar a revisar. Vio a Arturo inmóvil en el suelo. Cuando volteó su cuerpo con esfuerzo, se horrorizó al descubrir que era el cadáver del anciano. El guardia sintió que algo andaba muy mal. Y en ese momento dentro del saco estaba Arturo. Este engaño magistral era realmente sorprendente. El guardia gritó aterrado. A todo pulmón llamó al alcaide. Pero ya estaban sin darse cuenta en el borde del acantilado. En ese instante de gran peligro, el alcaide llegó apresurado. Pero en la orilla el mar rugía con violencia. Y el estruendo lo cubría todo. El alcaide no escuchó ni una palabra. En el momento crítico, Arturo le arrebató con fuerza las llaves al alcaide. Con una poderosa sacudida, se lanzó junto con él al acantilado. Al caer al mar, Arturo luchó desesperadamente en el agua. Con todas sus fuerzas logró romper el saco. Y torpemente con las llaves del alcaide, abrió la pesada bola de plomo atada a sus pies. Finalmente, tras un gran esfuerzo, Arturo emergió a la superficie. Pero nadie esperaba que en ese momento, Arturo al voltear vio al alcaide. La ira acumulada por años estalló como un volcán. Su furia lo consumió, y sin dudar nadó ferozmente hacia él. Ese día por fin podía vengarse de los latigazos anuales. En esa lucha encarnizada, finalmente Arturo hundió al alcaide bajo el agua. Sin fuerzas para resistir, fue ahogado hasta morir. Luego Arturo nadó con todas sus fuerzas hacia el vasto mar sin mirar atrás. Al día siguiente, milagrosamente el mar lo arrojó a la orilla. Finalmente logró escapar de la muerte. Pero el destino parecía no querer perdonarlo. Apenas pudo alegrarse un poco cuando se topó con un grupo de piratas. De inmediato la tensión llenó el ambiente. Pero inesperadamente, el capitán pirata con cierto aire caballeroso dijo que dejar libre a Arturo no era difícil. La condición era que debía enfrentarse con el traidor, que estaban a punto de ejecutar. Si el traidor vencía, los piratas lo aceptarían de nuevo. Si Arturo ganaba, entonces le darían al traidor una oportunidad de vivir. Por las palabras y el gesto del capitán se notaba que en realidad aún no quería perder al traidor Sater. Luego, bajo la mirada de los piratas, liberaron a Sater, y los dos iniciaron un duelo de vida o muerte. ¿Quién hubiera pensado que Sater, a quien el capitán consideraba maestro de la espada, tras varios movimientos, ni siquiera logró rozar la ropa de Arturo? Quedaba claro que lo aprendido en prisión no era en vano. Arturo aprovechó el momento, y con un golpe certero lo derribó. Lo lanzó con fuerza al suelo, pero no le dio el golpe final. Al contrario, rogó con todas sus fuerzas al capitán, prometiendo que si los dejaba vivir, ambos podrían servir fielmente a la tripulación. Y así salvó la vida de los dos. Al ver tal capacidad en Arturo, el capitán se alegró mucho, y los aceptó con entusiasmo. Pero lo que no esperaban era, Sater, agradecido, decidió devolver el favor, y se convirtió en el fiel ayudante de Arturo en su camino de venganza. Poco después, llegaron al puerto. El capitán lanzó a Arturo una bolsa de pesadas monedas de oro. Parecía saber que aún tenía asuntos pendientes, y con gran comprensión decidió dejarlo marchar. Al mismo tiempo, Sater sin dudar bajó del barco con Arturo. Desde entonces fue su compañero inseparable. Después Arturo le pidió a Sater conseguir un barco, preparándose para una gran empresa en el mar, mientras él atendía un asunto personal. En la silenciosa medianoche, Arturo llegó en secreto a la casa de su antiguo patrón. Pero con el paso del tiempo todo había cambiado. Los ojos confusos de su antiguo patrón ni siquiera reconocieron a Arturo frente a él. Más inesperado aún fue que supo por sus labios que su padre se había suicidado tras ser acusado falsamente de traición. La noticia golpeó el corazón de Arturo como un martillo. Lo que más lo enfureció fue que aquel amigo que lo traicionó, poco después de su encarcelamiento, se casó con su prometida. Al escuchar todo esto sintió como si lo fulminara un rayo, incapaz de aceptar tan cruel realidad. Al día siguiente, ambos izaron las velas con esperanza, y navegaron rumbo a la dirección del mapa del tesoro. Con entusiasmo exploraron la isla. La revisaron de arriba a abajo, pero no encontraron rastro alguno del tesoro. Cuando ya desanimados, estaban a punto de rendirse, una intuición repentina surgió en Arturo. Sintió que bajo el agua podría estar la clave.
De inmediato se quitó la ropa. Y sin dudar se lanzó al agua. Nadó con todas sus fuerzas hacia el fondo del mar. Pero la escena ante sus ojos lo dejó boquiabierto. Vio que abajo había innumerables cofres escondidos. Al abrirlos encontró que estaban llenos de monedas de oro brillantes. Sater emocionado saltaba de alegría. Llenaron un barco entero de monedas de oro. Y él cayó en un estado de locura total. Pero su barco era demasiado pequeño. Al menos necesitaban 8 barcos más para guardarlo todo. Pero Arturo no podía alegrarse en absoluto. Porque aún no había vengado su profundo odio. Esas monedas de oro no podían borrar el rencor en su corazón. Entonces Arturo planeó usar esa fortuna para iniciar su camino de venganza.